Testigo silencioso. ¿La que ganó Gina Belfonti es que era lo bastante rica para pagarle? ¿Está diciendo, señorita Chan, que mi cliente es demasiado rica para ser maltratada? Pero ella mató a su marido, ¿verdad? No, solo defendió su vida, y eso es lo que ha dicho el jurado. Señora Belfont. Lo estaba viendo. ¿Por qué? ¿Querías saber en qué me había salido con la mía esta vez? ¡Ey! ¿Qué? Entiendo el síndrome de la mujer maltratada. Pero la señora Belfonti ¿creía de verdad que no podía abandonarle? En la posición de abogado defensor, lo que un letrado debe hacer es dejar que decida el jurado. En este caso, he dejado que vea cómo es mi cliente en realidad. Débil, asustadiza, manipulada. Todo lo que tú no eres. ¿Y qué soy yo exactamente? Necesito algo de tiempo para descubrirlo. Diga. ¿Sí? ¿Quién dices que era? No, tranquilo, pásamela. ¿Kate? ¿Kate Robb? No hay problema. ¿Qué ocurre? ¿Sam? ¿Tenían una orden? Tienes que estar tomándome el pelo. ¿Cuándo ha pasado? ¿Has dicho la chica de Nelson? No puedo fingir que no me ha llamado. Sam y Kate eran mis mejores amigos. Ellos me apoyaron cuando nadie me creía. Eso fue hace 28 años. No son tus mejores amigos, Tony, ya no. ¿Entonces qué son? Solo una parte de la suciedad de aquella ciudad, a la que me dijiste que nunca volverías. 2 asesinatos en Lake City con 28 años de diferencia. Marcy Calder, Allison Taylor. ¿Allison? 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 ¡Allison! 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 Gracias. Hola, Kate. Tony. Te vi en la televisión. No te haces ni idea de lo bien que estás. No, pues tú sigues como entonces. Estás preciosa. Más quisiera, solo que todo siguiera igual, ya sabes. Ya, ahora ya no, ¿verdad? No, eso se acabó. Por eso he venido. ¿Cómo está él? No está bien. Ni siquiera quería que te llamara. No quiere que le veas así. Toda la ciudad está contra nosotros. Pero tenía que llamarte. Quizá porque yo sí quería verte. Eres su única esperanza, lo sé. Está asustado. Y tiene motivos. ¿Qué estaba haciendo en el parque? Con una chica de 16 años del equipo de atletismo. Ya lo averiguaré, ¿no? Ya. ¿Sabes quién es ese?
padre de Allison. Aún te culpa, Tony. ¿Qué esperas encontrar? No estoy seguro. Sam estaba orgulloso de que pusieras su nombre a tu hijo. Ah, bueno, solo se tiene un primer mejor amigo. Desde luego. ¿Quién viene a este sitio ahora? Ya sabes, los mismos que cuando estabas aquí. Niños, familias. ¿Y por la noche? Estudiantes de instituto para beber. Y aparcar. Para hacer lo que nuestros padres decían que no hiciéramos. De noche es posible que se cayera. ¡Allison! ¡Allison, ¿dónde estás? ¡Allison! 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 ¡Joder! ¡Allison! 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 Está arriba. En el cuarto de los trofeos. Hola, amigo. Tío. Hola. Le dije a Kate que nunca vendrías. Pero ella siempre te conoció mejor que yo. Tienes problemas, Sam. También los tuviste antes. No necesito que me lo recuerdes. Lo siento, Tony. No lo digo en ese sentido. Qué buenos tiempos. Jugador de la semana del instituto. Yo no la maté, Tony. Lo juro por Dios, yo no la maté. Todo saldrá bien. Háblame de ti. Hasta ahora me ayudará a entender las cosas en calidad de abogado tuyo. Estábamos bien, Kate y yo. No nos iba de maravilla, pero sí bien. Buenos padres, haciendo lo que es debido. Los niños eran el centro de nuestra vida. Pero se fueron. Y yo me quedé sin ir a ninguna parte. Aquel balón. El pase al 27 izquierda. Los únicos en el estadio que conocíamos la jugada. Abajo, listos. ¡Hat! ¡Hat! El equipo local va por detrás en este partido por el campeonato. ¡Doble dos! ¡Doble dos! Pierden 7-13. ¡Hot 68! ¡Hot 68! ¡Abajo! ¡Listos! ¡Hot! ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ross, amaga, ve a la derecha. 1, 2, ¿listos? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí!
27 izquierda. Vale. 27 derecha. ¡Vamos, vamos! 27 derecha. Abajo. ¿Listos? ¡Hot! ¡Hot! Magnífica jugada culminada en un touchdown tras 35 yardas. Y a falta de solo 12 segundos. Ahora el campeonato... No oía nada, me pitaban los oídos. A falta de 12 segundos, 35 yardas y sin tiempos muertos. Sí. ¿No te gustaría poder... ya sabes, poder... ¿Darle al botón de rebobinar? Sí. ¿Qué fue del entrenador Jackson? Le dio un derrame cerebral, justo ahí. ¿Sabes que se acostaba con mi madre? Sí. Supongo que lo sabía todo el pueblo. Estoy aquí como tu abogado, Sam, no como un amigo que va a la reunión del instituto y al que quieres impresionar. Estoy aquí para asesorarte bien y si hace falta darte la mejor defensa. Pero para poder hacerlo necesito saber la verdad. ¿Quieres saber si tu amigo Sam es un asesino? Si lo hiciste, tengo que saberlo ahora. Te conseguiré otro abogado, alguien tan bueno como yo. Porque si lo averiguo después, en un juicio, seré la peor defensa para ti. He hecho muchas cosas que no te gustarían. Creo que ya te lo imaginas. Pero no soy un asesino. No más de lo que lo eras tú. Joder. Kate ha intentado esconderme el revólver. Supongo que ella sabía cuánto me estaba destrozando. De acuerdo, Sam, te creo. ¿Qué quieres saber? Háblame de Marcy. Me dieron a entrenar el equipo de atletismo. El equipo femenino. Sentí que mi estrella se apagaba, ¿entiendes? Pero entonces, un día... pensaba que era maravillosa. Ella tenía talento como el mío. Como el nuestro. Supongo que solo quería estar cerca de eso. Así empezó todo. Y ella ganó. Lo ganó todo. ¿Cuándo empezaste a acostarte con ella, Sam? Dímelo todo. El equipo tuvo una concentración. Yo tenía papeleo y no fui. Ella se presentó en la oficina como a las 5:30. Hola, Marcy. ¿Qué hay? Solo quería darle las gracias, señor Robb. ¿Por qué? Has ganado tú, no yo. Usted me hizo ganar. ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Crees que es necesario? Estoy enamorada de usted, señor Robb. ¿Dices que me quieres como amigo? Sabía lo que quería decir, pero no quería saberlo. No. No. Como hombre, señor Robb.
¿Estás diciendo que esa jovencita se te declaró así, de repente? Dijiste que querías la verdad, joder. El sexo oral me llevaría a la cárcel. Ya me han puesto en suspensión preventiva porque sospechaban que me acosté con ella. Cuando desapareció, acudí a la policía. Yo tenía que hacer algo por ella. Aunque arriesgaba mi trabajo. ¿Qué dijiste a la poli? Yo les conté una patraña. ¿Qué clase de patraña? Que estaba colada por mí. Y yo la rechacé. ¿Y a Kate qué le has dicho? Lo mismo. ¡Asesino, largo de aquí! ¡Asesino! ¡Eres un asesino! No le hagas ni caso, Tony, ¿de acuerdo? No escuches. ¿Sí? Sí, ¿Estás segura? quiero que seas tú. Quiero que seas tú para siempre. Hola. ¡Qué madrugador! Así no me cruzo con alguien que conozca. Todavía no estás acusado, Sam. Tú sabes mejor que nadie cómo es esta ciudad. Sube. Este era un gran sitio para emborracharse. Es increíble que no nos ahogáramos. Háblame de la noche de la muerte de Marcy Calder. De acuerdo. Solo trabajo, ¿eh? Era la tercera o cuarta vez que habíamos, ya sabes, estado juntos. Quedábamos a las 8:30. Ella siempre dejaba el coche en el aparcamiento del supermercado. ¿Por qué allí? Porque si alguien veía su coche parecería normal. Iba andando hacia la tienda y si todo estaba despejado se iba a la parte de atrás y yo la recogía. Era pasión, Tony. Nunca había sentido nada parecido. Sabía que estaba mal y que debía acabar. Y decidí que lo haría aquella noche. Tenemos que hablar. Creo que deberíamos casarnos. Dije, no podemos hacer eso. Nunca. ¿Por qué no? Mas sí hay muchas razones. Tus padres, mi trabajo. Piensa cómo me mirarían. Soy un hombre de mediana edad que ha traicionado a su... No, sí. ¡No! Lo que siento por ti es más que eso.
Tengo suerte. Suerte de haber formado parte de tu vida. Yo estaba sudando. Rezaba porque no fuera la policía o alguien que nos siguiera, pero a ella no le importaba. Yo quiero que tú seas mi vida. Y cuando nos casemos, la gente lo aceptará. Mis padres... Marcy, conozco a tus padres. Soy demasiado mayor para que vivamos juntos, Marcy. No puedo dejar a mi mujer. Eso no puedo hacerlo. No le contaré a nadie lo nuestro. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Eso me ayudaría. De acuerdo, Sam. También será lo mejor para ti. Vale. Te ayudaré. Voy a empezar a ayudarte. Ahora mismo. ¡No! Marcy. ¿No fuiste tras ella? Me preocupaba aquel coche. ¿El que habíais visto? Sí. Ella estaba histérica. A mí estaba a punto de darme un ataque y tampoco podía hacer nada. Pensé que ella volvería a su coche cuando se hubiera calmado. Estaba a menos de 1 kilómetro. Al marchar me pasé junto a ese coche y creí ver una cabeza detrás del salpicadero. ¿Y te fuiste a casa? Necesitaba un trago. Así que fui al instituto. Tenía una botella de whisky en mi despacho. ¿Por qué no fuiste a un bar? No quería ver a nadie, tal como estaba. ¿Te vio alguien allí? ¿Algún conserje? Nadie. No, yo tenía llaves. Y me senté allí a pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Media hora, puede que más. Luego llamé a casa. Hola, somos los Rob. Deja tu mensaje. El corazón se me aceleró otra vez. Creía que sería Kate, que era ella la de aquel coche. Cuando llegué a casa estaba en la cama leyendo. Te he llamado. Saltó el contestador. Lo siento. Estaría en la ducha. Me he roto una uña. Puede que fuera ella. Señor Ruby. Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos Hola, Saúl. aquí. Ha pasado mucho tiempo. Ah, fíjate. Sí, es estupendo. Me refiero al traje. Sí, ya. Es de Armani, ¿verdad? De Hugo Boss. Ya, bueno, mejor. Creaste un monstruo, Saúl. Sí, un monstruo. Puedo soportar haberlo creado. He representado a unos cuantos. Pero abogado defensor criminalista. Bueno, ¿en qué puedo servirte? Un consejo rabínico del hombre que me salvó el culo. La verdad está en el vino. Pruébalo. Es algo temprano. Bueno, en algún sitio ya serán las 5. Salud. Mira, en el campo criminalista los viejos amigos no son los mejores clientes, por lo mismo que los cirujanos nunca operan a sus hijos. No pierdas tu identidad como abogado porque no puedas distinguir entre Sam Rob y Tony Lord, ¿entendido? Ya lo sé. Lo sé, yo deseo que sea inocente. Pero tengo mis dudas, es que no puedo creer que lo hiciera. ¿No puedes o no quieres? No puedo porque no me ha dicho nada que sea concluyente. Y no quiero porque si le creyera culpable me marcharía en el próximo avión.
En todos mis años como abogado defensor, tú fuiste el único acusado, el único del que estaba absolutamente seguro que era inocente. Y amigo mío, eso fue antes de que encontraran a ese Donald White, el asesino de Allison, y su historial de violaciones y asesinatos. Escucha, como abogados defensores no debe importar si les creemos culpables o inocentes. Nuestro sagrado trabajo es asegurarnos de que el acusado tenga la mejor defensa que otorga la ley. Bien, ahora dime, ¿es amigo tuyo, Sam, estaba compartiendo el catre con esa chica? Sí, me temo que sí. Ajá. ¿Y la noche que ella murió? Él se negó. ¿Y has pensado en algún momento en su mujer? ¿Kate? Bueno, Sam dijo que ella no estaba cuando la llamó. ¿Dónde estaba? Ella dijo que estaba en la ducha. Puede y puede que no. No. Kate no. Un marido de 46 años con una estudiante de 16. He visto resultados similares con mucha menos provocación. La conozco. Ella no es así. ¿La conoces? ¿También después de 28 años? No recuerdo haberte visto fumando. No hacía muchas cosas que ahora hago. ¿Qué tienes que decirme? Bueno, como abogado de Sam no puedo decirte nada, ni tampoco él. Después, cuando se trate de tu matrimonio y no de la ley, podréis discutirlo todo. Vale. No habré ido a Harvard, pero no soy tonta. Él se acostaba con ella, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es una nueva moda seducir al profesor? Esto no puede ser peor. Él dice que no la mató, y me aseguraré de que el jurado lo oiga si llega el caso. Tengo una reunión con la fiscalía el viernes. Puede que esa parte quede olvidada. ¿Olvidada? Esas cosas nunca se olvidan. La mañana que desapareció, Sam Robb vino a verme. Dijo que la había visto la noche antes. ¿Le dijo a qué hora fue, inspector? Alrededor de las 10. ¿Le dijo qué estaba haciendo él en el parque? Sí, que estaban hablando, ella se enfadó. Él fue hasta el acantilado por allí y encontró su cuerpo abajo. Ya. Se lo notificamos a urgencias. ¿Qué impresión le dio Sam a usted? Estaba afectado. Se sentó en el suelo como si se mareara. Tengo buen ojo, señor Lord. Verla allí le afectó mucho. Oiga, que esto quede entre usted y yo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mis dos hijos conocen a Sam Robb. El mayor tiene problemas de aprendizaje, dislexia. Y trabajó con él todos los cursos hasta que se graduó. Los chicos le adoran, dicen que es estupendo. Mucha gente por aquí quiere verle como un monstruo. Yo no creo que lo sea. Hola, señor Lord. Buenos días. Estela Mars, ayudante del fiscal del distrito. Mucho gusto. Están muy lejos de su casa. No tan lejos. Yo nací aquí. Lo sé. Soy demasiado joven para recordar el caso de Allison Taylor. Usted era el principal sospechoso. Y se equivocaron, ¿verdad? ¿Cuántos sospechosos tiene? No tengo ideas preconcebidas. Con que ninguno. Si creo que tengo suficiente base, me decidiré a acusar a alguien. Y si no, la policía continuará la búsqueda. ¿Hay informe de la autopsia? Lo estoy esperando. Quizá deba preguntarle a su cliente por qué había sangre en el volante de su coche. Supongo que la analizó. A positivo. El grupo de Marcy Calder. Y el mío, por ejemplo. Y el del 34% de la población. Estamos con el ADN, Tony. Nanette accedió a verle. Yo no. Estoy intentando entender esto. Soy amigo de Sam Robb y sé que está destrozado con lo que ha pasado. Si estuviera seguro de que le hizo algo a su hija, yo no estaría aquí. ¿Algo? ¿Así llama esto?
Si prefieren otro momento... Nunca habrá un momento en que sea fácil. Lo siento, yo no la conocía. Volví a trabajar hace 4 años. Yo nunca estaba en casa después del colegio. Que es cuando las chicas llegan y quieren contarte cómo les ha ido. Empiezo a creer que yo tampoco la conocía muy bien. Ahorrábamos para que fuera a la universidad, pero supongo que ya no. ¿Notaron algún cambio que les preocupara? ¿Algo en las últimas 6 semanas? Sí, parecía distante. Como si estuviera en otra parte. ¿Hay algo más específico? No. Sus notas habían bajado un poco, pero aún iba con nosotros a misa los domingos y... Nunca dio muestras de rebeldía o de mal genio que el padre Connelly suele decir que muestran otros chicos. Todavía le encantaba correr y el señor Rob nos había hecho saber a ambos lo mucho que había estado entrenando. Parecía que a Marcy le atrajera a él. No. Tengo que preguntarlo. Sé que él le dijo a la policía que ella estaba colada por él, pero yo nunca vi ninguna señal de eso. Frank hablaba de él más de lo que hablaba del señor Ramos. ¿El señor Ramos? Ha sido el director del parque de atracciones desde 2004. Aquí. Michael Ramos. Ramos. Se graduó 6 años después de mí. Estuvo en los clubs de atletismo y ciencias y fue delegado de curso. Pues ahí lo tienes. Lo tiene todo descuidado el señor Ramos. Desde aquí usted puede ver quién entra y sale, ¿verdad? Oh, sí, lo veo. Como le dije al señor Rubinstein. Lo que le contó a Saúl podría ser importante. Por eso he venido a hablar con usted. Bueno, Sam Robb ha sido siempre un hombre muy bueno. Mi difunto marido y yo le conocemos de la iglesia. Y la prensa sensacionalista siempre lo exagera todo. Pero claro, usted ya sabe lo que quiero decir. ¿Leche? No, gracias. Hábleme del señor Ramos. Pues lo que me chocó fue que esa pobre chica Marcy Calder, aunque ni siquiera sabía su nombre hasta que lo leí en el periódico, en cuanto la mujer del señor Ramos le dejó, empezó a venir a verle a su casa. Al principio se sentaban en el porche a charlar, pero luego ellos, ya sabe, se quedaban dentro. ¿Alguna vez pensó en decírselo a sus padres o a la policía? No soy una chismosa. Pero si me pregunta, en una joven no estaba bien. Era horrible. ¿Y la noche en que murió la vio usted? Oh, sí, estuvo aquí. Vino en su coche, uno de esos importados. Aunque a mí me parecen todos iguales, no sé. Si Ramos no tiene coartada para esa noche, entonces Sarah Croft, la portera, es un regalo de Dios. Los papeles del divorcio. Ramos contra Ramos. Él podría ser tu Donald White. Señor Lord, pase, por favor. Buenas tardes. Como le he dicho por teléfono, ha hecho un largo camino para muy poco. Le agradezco que me reciba. Por aquí. Gracias. Quiero que sepa que no odio a Michael. Y ya sé lo que intenta usted. Quiere saber si el padre de mis hijos es un asesino. O puede parecerlo para evitar que Sam Robb sea acusado. Ha leído mi petición de divorcio y ha creído que valía la pena hablar conmigo. Bueno, me ha ahorrado media hora. No, le he ahorrado una estrategia inútil. Por favor, pregunte, señor Lord. Michael le dirá que nunca miento. Entonces supongo que en su solicitud de divorcio tampoco. ¿Por qué no me escucha, señor Lord? Y luego podrá juzgarlo. No hay una sola persona en toda la ciudad que me trate de forma tan condescendiente, ¿sabes? Para ti todo se define por las raíces latinas. Llevas tu propio gueto contigo a cualquier sitio y quieres que nuestros hijos vivan en él. ¿Cómo hemos podido casarnos? O sea, ¿cómo no vi esto antes de que nos arrastraras aquí? ¿Qué es eso que no viste? Que soy tu premio de consolación, Michael. Admítelo. ¿No has deseado siempre casarte con la reina del baile de Lake City para que te dejaran entrar en su hermandad de cachas gringos? ¿Sabes? Estás loca, Vanessa. Oh, estoy loca, de verdad. ¿No es Marcy tu reina del baile? ¿No es por eso por lo que te pasas horas charlando con ella? Porque no será por su inteligencia. ¿Sabes qué? ¿Sabes que ella quería tener otro padre? Por eso acepta entrar en tu pequeña fantasía. Llama tu atención haciéndote imaginar lo que sería acostarte con ella.
No me marché porque creyera que volvería a hacerlo. Que me pegara fue solo una excusa. Me marché porque es lo que quería hacer. Pero hiciera lo que me hiciera Michael esa noche. Desde luego no es suficiente para merecerse esto. Gracias, señora Ramos. ¿Estela? Su amigo Sam nos mintió. Se estaba acostando con Marcy Calder. Pero usted ya lo sabrá. Lo que tal vez no sepa es que estaba embarazada cuando él la mató. Su copia del informe de la autopsia y los análisis de ADN. Sam Robb es el padre. Vamos a acusarle de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. ¡Eso es! ¡Así se lanza! ¡Otra vez! Estaba embarazada, Eso es. Sam. ¡Lánzala más fuerte! ¿Qué? Muy bien. Inténtalo Marcy de nuevo. estaba embarazada. Venga, inténtalo. ¿Y creen que era mío? Saben que lo era. Por el ADN. El ADN. Entonces todo acabó para mí. Kate. Sí, deberías decírselo antes de que lo sepa por la tele. Una goma rota. ¿Quieres decir que no lo sabías? No me lo dijo Tony. Por eso decía la de casarnos. Por eso se puso como una loca. De haberlo sabido, no la habría dejado huir. Se acabó. Puede que en Lake City sí, pero no en los juzgados. No tienen pruebas fehacientes. No pueden tener pruebas fehacientes porque yo no la maté. Hay una alternativa. Un trato por homicidio. Decir que actuaste por impulso, que no querías matarla. Eso requeriría una confesión en el juzgado, Sam. Tony, voy a perder mi casa, mi carrera, a mi mujer y puede que a mis hijos. Vale, lo único que me queda es mi inocencia. ¡No! ¡No! Yo tampoco habría aceptado. Así que tiene que ir a juicio. No. Tengo que estar allí. Sería mejor para ti no ir. Pero peor para él. ¿Y mis hijos? ¿Qué pasa con los chicos? Eso depende de ti. El juicio será bastante duro. ¿En qué puedo ayudarte, Kate? Puedes convertirlo en un hombre idiota, egoísta, débil e inocente. Lo que la Fiscalía pretende mostrarles son las 4 últimas horas de la vida de una chica de 16 años. Imagínense a Marcy Calder. Está asustada y se siente sola. Y la doctora Knox, a quien Marcy conoce desde pequeña, le ha dicho que está embarazada. Y ha sugerido que aborte. No. Responde ella. Mi bebé está vivo. Y porque quiere proteger esa vida, Marcy decide comunicárselo al padre de su futuro hijo. Nadie más que ella sabe quién es esa persona. Queda para hablar con el padre del bebé. Pero antes de verle, Marcy hace una última parada. Aparte de sus padres, Michael Ramos es el adulto a quien está más unida. Él fue su primer entrenador. Ella ha cuidado de sus hijos. Tenía problemas. Y él es la única persona a la que se los confiaría. Así que le dice a su amigo Michael Ramos Gracias, que se ha Estela. acostado con un hombre mayor y está embarazada. Y él le pide que hable con sus padres.
O que al menos le permita llevarla a una clínica. Pero temiendo por la reputación de ese hombre mayor, al que ama, y por su bebé, ella se niega. Dentro de 2 horas estará muerta. Marcy deja su coche en el aparcamiento del supermercado, donde la espera otro coche. Nerviosa se sube a él y se vuelve a Sam Robb, subdirector del instituto de Lake City, su entrenador y el padre de su hijo no nato. En la oscuridad, él la lleva al Parque Thompson. Marcy se desnuda para él. Y en el coche de su esposa, Sam Robb le ata las manos a la espalda a Marcy Calder. La asfixia hasta dejarla casi inconsciente, mientras la penetra por detrás. Sexo duro. Se llama eso. La humillación sexual de una chica de 16 años. No podemos decirles lo que pensó Marcy durante sus últimos momentos de vida. Solo sabemos lo que nos muestran las pruebas médicas. Sam Robb, para evitar que compartiera sus pensamientos, la sacó del coche en un parque forestal junto al lago Erie y le pegó con una piedra 3 fuertes golpes en la cabeza hasta partirle el cráneo. Y después la tiró por un barranco de 60 metros con una playa de piedras abajo. Allí, la vida abandonó a Marcy Calder y a su hijo por nacer. Señor Lord. Nada por ahora, señoría. La defensa se reserva hasta que la Fiscalía muestre sus pruebas, cosa, con todo mi respeto a la señorita Marsh, que no es su exposición inicial. ¿Qué diablos haces? Ahora no. ¿Cómo que ahora no? Podrías haber dicho algo. ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿Él la dejó inconsciente mientras se lo hacía por atrás, pero no la mató? Yo tengo mi trabajo y tú el tuyo, que es parecer triste y sereno. Bien, empezad por la línea de la tercera base, ¿vale? Señor Ramos, disculpe. Tony Lord, el abogado de Sam Robb. Ya sé quién es usted. Fui al instituto de Lake City y era una leyenda. Este tío es una leyenda. Siguen teniendo todos los trofeos que ganó en el vestíbulo. Siempre fue una estrella y lo sigue siendo. Puede. En cierto modo, tiene razón. Tengo entendido que va a testificar para la Fiscalía. Sí, me lo han pedido. Ya. He hablado con su exmujer. Me lo ha contado. ¿Fue usted? ¿Sí fui qué? El asesino. ¿Qué? ¿Mató a su amiga, Marcy Calder? ¿Y si contesto a su pregunta pateándole el culo por todo este campo? Doctora Cox, cuando Marcy le habló sobre el sexo, ¿cuál fue su respuesta? Le pregunté si se lo había dicho a su madre. Dijo que no. Dijo que su padre se lo sacaría y se pondría furioso. ¿Y al preguntarle quién era el chico, qué dijo ella? Dijo que no era ningún chico. Gracias. Sigue mirándola. El jurado te mira. No hay más preguntas, señoría. Hablemos del estado mental de Marcy tal como la vio en aquel momento, doctora, para que lo entendamos. Se oponía a abortar, temía hablar con sus padres, no estaba preparada para ser madre y no contaba con el consejo paterno, ¿correcto? En esencia, sí. ¿Le había indicado de alguna manera que pensaba casarse? ¿Casarse? Dijo que su embarazo le destrozaría. ¿Alguna paciente suya se ha suicidado, doctora? Si está sugiriendo que era una Conteste suicida... a la pregunta, por favor. Sí, alguna, como usted sabrá.
Dos jovencitas para ser exactos. Anna Finerman, de 15 años, y Beverly Snowden, de 16, ¿no es así? Sí. ¿Y no atendió usted a Beverly Snowden 2 semanas antes de que se quitara la vida? Así es. ¿Y durante esa visita 2 semanas antes de su muerte parecía ser una suicida? Por supuesto que no. De hecho, parecía normal. ¿Tan normal como Marcy Calder? Protesto, señoría. Se admite. Señoría. Vamos a hacer un receso. Es alucinante. Las has pillado. A las 2. Ve con Kate, Sam. Y por difícil que sea, id a comer a la cafetería como todo el mundo. El jurado se fija en esas cosas. Hazlo, Sam. Vale. Janice, Marcy y tú estabais muy unidas, ¿m? Sí. ¿Te hablaba de sus relaciones sexuales? Me dijo que ese tío era el primero. ¿Por qué dices eso? Porque me hizo muchas preguntas. Quería saber distintas cosas. Ya sabes, sobre cómo hacerlo. El sexo. ¿Te dijo por qué quería saber esas cosas? Ella quería complacerle. Ella le amaba y no quería que él perdiera el interés. ¿Y para qué supones que Marcy quería ver a ese hombre mayor la noche de su muerte? ¿Por qué repite tanto? Quería advertirle, bueno, lo de que estaba embarazada, para que supiera que había un problema. Marcy era tan buena persona que ella quería protegerle. Gracias. Janice, para que conste, ¿no es cierto que Marcy no te dijo nunca para qué quería ver a ese hombre desconocido? Así que la respuesta a tu última pregunta es solo una suposición, ¿verdad? Sí, es lo que yo creí. Ella no me lo dijo con esas palabras. Si no recuerdo mal tu testimonio, tú le preguntaste si tenía problemas. Sí. Y ambas sabíais lo que queríais decir con eso, ¿verdad? Sí, estaba embarazada. ¿Te dio Marcy alguna otra razón por la que quisiera mantener en secreto su aventura? Sí, no quería que su padre se enterara. ¿Y no es eso parte de la razón de que la encubrieras aquella noche? Sí, ella quería que él siguiera creyendo que Marcy era virgen. Él es muy autoritario. Entiendo, y te sientes culpable y tal vez parcialmente responsable de su muerte, ¿verdad? Sí, así es. Marcy era mi mejor amiga. Y querrías castigar a la persona que crees que es la responsable de su muerte. Sí. Y cuando la fiscalía acusó a Sam Robb, tú creíste que era él. Sí. Pero antes de ser acusado no creías que Sam Robb fuera el amante de Marcy, ¿verdad? No. De hecho, creías que era otro hombre, ¿verdad? Sí, otro hombre. ¿Cómo dices? Creí que era No hay más preguntas, señoría. ¿Por qué? Por favor, no me hagas esto. ¿Conocía a Sam Robb? Sí, era el entrenador de Marcy. Ella me besó. La noche en que se fue, 2 veces en la frente, aquí y aquí. Y luego me miró y me dijo, volveré, mamá. De haber sabido lo del bebé, lo habríamos criado, habríamos cuidado de él. Éramos una familia. Éramos una familia. ¿Qué edad tenía Marcy Calder cuando la conoció? 11 años. Yo entrenaba al equipo femenino de atletismo entre 11 y 14 años. ¿Y cómo era Marcy entonces? Tímida,
pero tenía talento y deseaba aprender. Llegó a ser mi mejor velocista. Cuando cumplió los 15 años, Marcy ya no podía correr para usted. ¿Hizo usted algo para ayudarla a continuar corriendo? Llamé al entrenador del instituto, Sam Robb, y él dijo que la cuidaría. Esas fueron sus palabras. Yo cuidaré de ella. ¿Ya en el instituto mantuvo el contacto? Se pasaba por la oficina, cuidaba de los niños. De vez en cuando pasaba por casa a charlar. ¿Notó si le gustaba a usted, señor Ramos? Por supuesto que no, no. Está pisando nuestro terreno. Es atrevida. Lo que quería Marcy era un amigo que fuera adulto y no un padre. Y eso es normal. ¿Y de qué clase de cosas hablaba Marcy? De todo. Del colegio, las notas, el atletismo, los chicos. A esa edad los críos son totalmente cándidos. ¿Llegó un momento en que empezó usted a preocuparse por cómo iba la vida de Marcy? Sí, mucho. ¿Cuáles eran las circunstancias? Ella vino a verme a mi despacho. Estaba alterada. Dijo que tenía una relación sexual con un hombre y que tenía miedo. Entiendo. Señor Ramos, ¿alguna vez tuvo usted relaciones sexuales con Marcy Calder? Por supuesto que no. ¿Ni después de irse su mujer? Yo nunca haría una cosa así. Nadie debería hacer nunca una cosa así. ¿Qué tal unas cuantas protestas, letrado, para cortarle el ritmo? ¿Vio usted a Marcy Calder la noche de su muerte? La vi, sí. Ella estaba disgustada. ¿Le dijo por qué estaba disgustada? Estaba embarazada. ¿Le dijo quién era el padre del niño? Solo dijo que era el hombre con el que salía, el hombre mayor, y que iba a verle para avisarle. Y usted intentó impedírselo, ¿no es así? Así es. No creía que debiera verle. Estaba muy mal. Pero ella no me hizo caso. Se subió a su coche y se marchó. Gracias. Su testigo, señor Lord. Dígame, ¿por qué fue a verle? Supongo que quería hablar con un amigo. Ya tenía una amiga, Janice D'Abrucci. ¿Alguna razón para que hablara con usted y no con ella? No tengo ni idea. ¿Le ha contado a alguna otra jovencita los detalles íntimos de su vida sexual? No. ¿O ha estado con usted en su casa, a solas? No. ¿Cuándo se separó usted de su esposa, señor Ramos? Hace poco menos de un año. Y algún tiempo después, Marcy empezó a ir a su casa, ¿correcto? A veces, sí. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuántas veces? No lo sé, no llevaba la cuenta. ¿Más de 10? Tal vez. ¿Más de 20? Yo no me acuerdo. Por cierto, ¿cree que los padres de Marcy sabían que ella iba a verle? No lo sé. Pero usted no fue a decirse. No. ¿No cree que eso podría preocuparles? Oiga, yo no sé si lo sabían o no. ¿De qué hablaban usted y Marcy? Ya no me acuerdo, yo solo escuchaba. Usted pasaba por la ruptura de su matrimonio. Marcy estaba constantemente en su casa y le está costando recordar de qué hablaba con ella. ¿Cree que es posible que su recuerdo de esas visitas sea impreciso, señor Ramos? ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora mismo estoy pensando en que todas las noches de sábado Marcy alquilaba un vídeo y lo llevaba a su casa para verlos juntos. ¿Cuál le gustó a usted más, Sabrina o Love Story? Protesto, señoría. Eso no es una pregunta, sino una insinuación. Se admite. Yo no sé siquiera qué es Sabrina. Yo no... También era algo antigua para ella. Señor Lord. Lo siento, señoría. Unas 6 semanas antes de morir, Marcy le dijo que se estaba acostando con un hombre mayor y que él le enseñaba cosas. ¿Sintió celos? No, solo me preocupé por una cría de 16 años de la que se aprovechaba un hombre mayor. La noche de su muerte le pidió que no fuera a verle y ella no le hizo caso. ¿La tocó usted entonces? La cogí por la muñeca para decirle una cosa. Muéstreme cómo. Y se zafó de usted e hizo lo que usted le había dicho que no hiciera. Usted la siguió, ¿verdad? La siguió para averiguar con quién se iba a encontrar y lo vio. ¿No es cierto? La siguió hasta el supermercado y la vio subirse al coche de Sam Robb y luego los siguió a ambos al Parque Thompson. ¿No es eso lo que pasó? No. Me fui a casa, como he dicho. ¿A qué hora fue eso? Las 8:30. ¿Le vio alguien?
No lo sé. Señoría, tengo aquí algo que ha traído la defensa como prueba. Como verá, es solo un reloj normal de plástico. Querría que se admitiera como prueba para hacer al señor Ramos algunas preguntas. Señorita Mars. La verdad no entiendo lo que quiere hacer. Ese reloj no tiene nada que ver con el caso. Si me lo permite, le haré algunas preguntas. Tal vez tenga usted razón. Haré constar que esto se compró en una tienda ayer mismo. Puede usted seguir, señor Lord. Gracias, señoría. ¿Se parece este reloj al que llevaba Marcy la noche de su muerte? La verdad, no lo recuerdo. Mírelo de cerca. Es inútil. Lo último que me interesaba esa noche era su reloj. De acuerdo. Protesto, señoría. Ese reloj no demuestra nada, por lo que es inútil como prueba. Dado el testimonio del señor Ramos, no se lo discuto, señorita Mars. Gracias. ¿Se considera usted un hombre violento, señor Ramos? No, la verdad. ¿Podría contar al jurado por qué acabó su matrimonio? Mi mujer y yo teníamos discusiones. No le gustaba que la pegara, ¿verdad? En su declaración afirmó que usted le cruzó la cara llegando a romperle un labio. ¿No es correcto? Sí, lo es. ¿Y la golpeó en la cara por algo que había dicho? Yo ya no me acuerdo. Nos peleamos y dijimos cosas que debimos callarnos. ¿No surgió el nombre de Marcy Calder en esa pelea? Ya no me acuerdo eso. ¿En concreto no llamó su mujer a Marcy Calder su pequeña fantasía y le acusó de querer acostarse con ella? Dijimos muchas cosas feas en aquel momento. Es mejor no recordarlas. Yo tampoco querría recordar algo así. ¿De qué número eran las huellas halladas en la escena? Del 45. ¿Y qué número calza Sam Robb? El mismo. ¿Y qué número calza Michael Ramos, inspector? El mismo. ¿Es esta la piedra que hallaron junto al cuerpo de Marcy Calder? Sí. ¿Qué dice el informe forense con respecto a esta piedra? Había rastros de sangre perteneciente a Marcy Calder. Los pelos también eran suyos. Y había pequeños fragmentos de su cráneo. ¿Era la única piedra que encontraron con sangre? No, había otras. ¿Y no encontraron sangre en casa del señor Robb, ni en su ropa, ni en el calzado que les dio? No, señor. Así es. ¿Había algo que indicara que se había deshecho de alguna prenda de ropa? Por ahora, no que sepamos. Gracias, inspector. ¿A qué hora murió Marcy Calder? Marcy Calder murió poco después de medianoche de una hemorragia cerebral que, en mi opinión, fue causada por 3 golpes en el lado derecho del cráneo con un objeto contundente. ¿Y Marcy Calder mantuvo alguna relación sexual en los momentos previos a su muerte, doctora Micheli? Sí. ¿Durante el reconocimiento se encontró semen? Sí y no. En la vagina solo hallamos rastros de un lubricante sintético, pero su espalda y su pelo contenían rastros de líquido seminal. ¿Y en el momento de su muerte estaba embarazada? Sí, estaba embarazada. El feto era de aproximadamente 7 semanas. Murió con la madre. ¿Y el padre? Según los análisis de ADN, era Sam Robb. ¿Con qué probabilidad de error? 1 entre 10 millones. No hay más preguntas, señoría. Su testigo, señor Lord. Señoría, el señor Rubin interrogará a la testigo. ¿Qué coño haces? Saúl la interrogará. ¿Por qué? Es mi decisión. Si quieres defenderte solito, adelante. Usted presume que Marcy fue asesinada cerca de ese acantilado y luego lanzada por él. Sí. Pero no han encontrado sangre en la zona boscosa del parque colindante, ni siquiera después de una extensa búsqueda. Según el informe meteorológico, llovió entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana, es decir, antes de que descubrieran el cuerpo. Pero sí hallaron sangre en las rocas donde se descubrió el cadáver, aunque esa zona está mucho más expuesta a la lluvia. Sí, había rastros. Rastros. ¿Es accesible esa playa de rocas? No lo creo. ¿No lo cree? Solo se puede llegar en barco. ¿Qué altura diría que tiene el acantilado? 53 metros y medio. ¿No es posible que Marcy se golpeara la cabeza contra las rocas cuando caía y después se la golpeara con una piedra de abajo con gran fuerza? Sí, pero no es probable. Pero había sangre en las piedras de abajo, incluida esa supuesta arma que presentan. Bueno, supongo... Lo siento, doctora, eso no era una pregunta.
Dada la violencia de esta muerte, tuvo que perder una enorme cantidad de sangre, ¿no es verdad? Sí. Sin embargo, después de todo eso, la única sangre que la une a Sam Robb es una gota minúscula en el volante de su coche, una gota microscópica. No parece consecuencia de un acto muy violento. Esa sí es una pregunta. A nivel médico, eso es correcto. Gracias. No le hagas ni caso, Tony. No escuches. Juegas mejor bajo presión. No tengo presión. Ahora, eso es. Siempre supe que te marcharías. ¿Por qué? Por lo mismo que te llevaste a la mejor chica del Insti. Tony Lord siempre lograba lo que quería. Que no tiene nada de malo. No, nada de nada. Desde aquí. Por ese anillo de Harvard. Te lo dije. Está aquí. ¿Quién del jurado? ¿Quién de toda esta sala no ha dicho o hecho algo de lo que se avergüence y no haya dicho mentiras que ahora lamente? Pero mentir no es matar. Recordemos los hechos probados del caso. Sam mintió no para ocultar un crimen a la policía, a la que llamó primero y voluntariamente. Lo hizo para proteger su matrimonio, su trabajo y su reputación en la comunidad donde ha pasado toda su vida. Igual que Michael Ramos ha intentado ocultarles su relación con Marcy Calder, fuera cual fuera dicha relación y fueran cuales fueran sus razones. Pero en ambos casos, mentir no es matar, ni las especulaciones son pruebas. La defensa quiere llamar a su único testigo, el doctor Bennett Shapiro, científico forense. Tengo aquí su currículum, que es bastante extenso. Se graduó por la Universidad de Princeton. Admitimos la cualificación del experto. Empecemos por el rastro de sangre de Marcy hallado en el volante. ¿Diría usted que esa sangre en concreto está relacionada de algún modo con el homicidio? Bueno, eso es sencillo. La sangre estaba mezclada con PDMS, un lubricante usado en muchos condones, en la mayoría. La sangre es el resultado de la clase de actividad sexual que realizaban los sujetos. Al quitarse el condón, dejó residuos de sangre y lubricante en la mano del acusado, que pasaron al volante. Supongo que cuando se marchó con el coche. Gracias. Doctor, ¿puede identificar la prueba A de la defensa? Sí, es una ampliación de 3 huellas parciales, aunque perfectamente identificables, sacadas del reloj de Marcy Calder. La huella de la izquierda es de Marcy Calder. La segunda es del señor Robb. La tercera no ha sido identificada por la policía. ¿Y la prueba B? 2 huellas sacadas de un reloj de plástico. ¿Y de quién son las huellas? Bueno, una de ellas es suya, señor Lord. ¿Cuándo vio usted ese reloj por primera vez? Hace una semana, cuando usted me lo dio. Le limpié todas las huellas, lo metí en una bolsa de plástico y se lo devolví la mañana antes del proceso. ¿Y dónde ha estado desde entonces? En la mesa de la defensa. ¿Cómo lo sabe? He estado sentado en la parte de atrás. ¿Y qué hice yo con él? Durante uno de los interrogatorios se lo dio usted al testigo, el señor Ramos. Él lo cogió y volvió a meterlo en la bolsa. Y al terminar el día usted me devolvió la bolsa a mí. ¿Y cuáles fueron mis instrucciones? Que tomara todas las huellas y me asegurara de que no lo tocaba a nadie más. ¿Y sus resultados son los que aparecen aquí, en la prueba B? Sí, la huella de la izquierda es suya y la de la derecha es la del pulgar del señor Ramos. ¿Ha podido sacar alguna conclusión en base a la huella dactilar del señor Ramos? Sí, que concuerda con la huella sin identificar encontrada en el reloj que llevaba Marcy Calder la noche de su muerte. Con certeza absoluta, la huella sin identificar pertenece al señor Ramos. Gracias, doctor. Quiero acabar con el caso mañana. Tenemos una duda razonable. Con mi caso, Tony. Mi caso.
Creen que lo hice yo. Lo veo en sus caras. Me odian y me creen culpable. Bueno, no puedo obligarles a apreciarte, Sam. Solo conseguir que te absuelvan. Y creo que lo he hecho. Practiqué el sexo con una menor y mentí sobre ello. Mentí a mi esposa y a casi todo el mundo. Quiero testificar. Ni hablar. ¿Cómo voy a ponerlo peor? Si te confundes en el más mínimo detalle, te condenarán. ¿Y perderé esta media vida que quieres que lleve? Yo no te he puesto ahí, sino tú. No vas a testificar. Sigues así, ¿eh? ¿Cómo puedes aguantarlo? Preguntándote si la maté. No me es fácil para nada. Si tú crees eso, lo creerán todos. Tú no llegaste a ir a juicio, Tony. Hay personas en esta ciudad que siguen creyendo que mataste a Allison. Pero hay una diferencia. A mí me han acusado. Y eso me da el derecho de levantarme ante toda esa gente y decir yo no lo hice. Decírselo a la cara. Con mi voz. ¿Qué pasó realmente aquella noche en el parque con Marcy en su coche? Ella me dijo que me amaba. Y que quería hacer algo especial para mí que había leído. Sexo duro. Quería que la asfixiara hasta dejarla casi inconsciente mientras tenía relaciones con ella por detrás, ¿correcto? Sí. Cuando acabamos me sentí raro. Ella me preguntó cómo estaba y mentí. Le dije que había sido excitante y le di las gracias. ¿Y entonces qué pasó? Entró otro coche en el parque, vi los faros. Aparcó no demasiado lejos y yo le dije que nos fuéramos por lo de ese coche, pero ella quería hablar. Me preguntó si me casaría con ella. ¿Le sorprendió? Mucho. ¿Había intentado romper con ella? Sí. A causa de Kate. Cuando empiezas a mentir a la persona que amas. ¿Le dijo Marcy que estaba embarazada? No le di oportunidad. Me di cuenta de que la cosa había llegado demasiado lejos. Ella creía de verdad que podíamos casarnos. Yo me vine abajo. Le pedí que me protegiera. A una cría que me protegiera de lo que había hecho. ¿Cómo se lo tomó? Empezó a llorar. Me miró con odio. Yo nunca olvidaré esa mirada. Dijo, ¿ayudarte? Te ayudaré. Entonces abrió y se bajó. Le dije, esperar a que, me gritó ella. ¿A que me regales más momentos preciosos? Prefiero morir. Y se alejó corriendo. Ojalá me lo hubiera contado. Habría buscado la forma de ayudarla, aunque hubiera tenido que contárselo a Kate. Pero ahora es como si la matara. Y no lo hice. Dios sabe que yo no maté a Marcy. Nada más, señoría. ¿No es su costumbre, señor Robb, mentir cuando la verdad puede causarle problemas? No, no lo es. De ser así no habría acudido a la policía. Pero mintió a la policía, ¿no es cierto? Decir a la policía que estuve con Marcy no me ayudó mucho, señorita Mars. Por eso estoy aquí respondiendo a sus preguntas. Tranquilo, Sam. Usted admitió su aventura solo después de que el análisis de ADN demostrara que Marcy iba a tener un hijo suyo, ¿no? Sí, supongo que tenía miedo. ¿Quiere hacernos creer que es solo un inocente atrapado en una situación desafortunada? ¿Quiere contar al jurado cómo sedujo a Marcy Calder? Yo no la seduje. ¿Ella le sedujo a usted? Ya lo he dicho. Ella vino a mi despacho y dijo que quería estar conmigo. No estoy diciendo que yo no sea responsable.
Solo digo que yo no fui el que lo inició. ¿La primera vez que tuvo sexo oral con Marcy alcanzó el clímax? Sí, ¿Las prácticas sexuales que realizaron la noche en que Marcy murió también fueron idea de ella? sí. ¿Sabe usted por qué esa joven de 16 años le hallaba tan irresistible? No lo sé, señorita Mars. ¿Quiere ampliar usted el relato del señor Lord sobre aquella noche? ¿Cómo asfixió a Marcy? Me dio su pañuelo. ¿Y lo llevaba puesto o envuelto para regalo? Señoría. Señorita Mars. ¿Con que la asfixió con su propio pañuelo mientras la penetraba desde atrás? ¿La hizo suplicar? Señoría, la relevancia... Se admite. Pase a otra cosa, señorita Mars. ¿Alcanzó usted el clímax? Señoría, por favor, ya son más de las 12. Tal vez sea un buen momento para hacer un receso para comer. Si el señor Robb está cansado, estoy dispuesta a dejarle descansar. Estoy bien. Estoy seguro, señor Robb, pero yo tengo hambre. Haremos un receso. Creo que me he enamorado. Supongo que Stella no saldría con un viejo abogado judío, ¿verdad? Hablo en serio. Sí. Me está humillando. Es el precio de la confesión. Y cada vez que te muestres enojado, alguien del jurado te imaginará destrozándole el cráneo a Marcy con una piedra. Todos buscan un motivo, una razón para creerte o para creerte un mentiroso. Lo sé. Es que... no aguanto a esa zorra. Bueno, siempre que sientas ira, piensa en Marcy y en cuánto lo lamentas. Yo no la maté. Ni yo maté a Allison. Y no ha pasado ni un día en que no lamentara lo ocurrido. ¿Recuerda dónde lo dejamos, señor Robb? Yo... no estoy seguro. Le pregunté si alcanzó el clímax. ¿Lo hizo, señor Robb? Sí, El embarazo de Marcy habría sido una catástrofe para usted, ¿no? lo habría sido. Lo ha sido por encima de todo lo demás. Ha declarado que ojalá Marcy le hubiera dicho lo del embarazo. ¿Qué habría hecho? ¿Sugerir un aborto? Tal vez. ¿Y de haberse negado? Ayudarla con el bebé, supongo. No es eso lo que hizo, ¿verdad, señor Robb? Quería que su bebé muriera, luego Marcy Calder tenía que morir también. Y la razón de acudir a la policía fue que después de matar a Marcy vio usted un coche y se asustó y tuvo que inventarse una historia, ¿no es así? No. No. Yo no soy así. A pesar de todo lo que he hecho, yo no soy así. Creo que ya he visto bastante del señor Robb. ¿Sabe cuál es su problema, señor Anthony Lord, abogado defensor penal? No, pero seguro que usted va a decírmelo. Que no cree que su cliente sea inocente ni que yo sea culpable. Usted no cree en nada. Solo es alguien a sueldo que recuerda lo que le funcionó con lo de Allison Taylor. Ahora que me ha dado una lección, ya puede irse a su casa. ¿A qué casa se refiere? El jurado no llega a una decisión. Están 8-4. El juez quiere despedirlos. Stella acepta si nosotros lo hacemos. Enviar al jurado a su casa. Sin veredicto. Juicio nulo es mejor que un veredicto de culpabilidad. Se acabó, Tony. Ya. Vale.
No, está muy bien, Tony. Eso es... genial. Bueno, te dije que eras el mejor, ¿verdad? Lo eres. Te debo una copa, amigo. Ya sé que no es mucho, pero... algo es algo. Gracias, Tony. Oh, Kate, hola. Ojalá hubiera podido hacer más. Si no hubiera declarado, le habrían absuelto y no habría posibilidades de que volvieran a juzgarle. Ha mentido. Mintió en el juicio, te mintió a ti. ¿De qué estás hablando? Falta una sudadera. Una que llevaba siempre y un par de zapatillas. Y cuando testificaron sobre la sangre, lo supe. Lo sabía. ¿Qué? Que no las había visto. Y he rebuscado en casa y han desaparecido, Tony. No te habría mentido sabiendo lo que sabes. Le daba igual. Ya no le importaba mentirme. Sino porque iba a decir que no le iba el sexo duro. Tony dijo que nunca lo había hecho antes. Yo lo sé. Créeme. Yo sé lo que le va a Sam. Yo soy la única que sabe lo que le gusta. Oye, yo no puedo hablar contigo de eso. Aún soy su abogado. Hay algo más. ¿Qué, Kate? ¿Qué? Cuando encontraste a Allison, ¿qué hora era? ¿Qué estás diciendo? Tú me dijiste que estabas con Sam esa noche. Nadie me preguntó hasta qué hora y entonces yo no quería verlo. Eres un héroe. Has ganado el partido de hoy, Sam. Me alegro mucho por ti. Deberías estar muy orgulloso. ¿Es porque no estás con Tony? Todos hacen lo que él quiere y todo sale siempre como él espera. Sí, gran parada, Sam. Ahora puedes ir a tirarte a Allison. Pero ¿por qué no van a estar a solas? Sí, lo sé. Tienes razón. Lo siento. Me he golpeado la cabeza en el partido y me pitan los oídos. Me iré a casa a dormir. Mañana estaré mejor. Te lo prometo. Muy bien. Era casi medianoche. Dijo que volvía a su casa. Pero se marchó hacia el otro lado. Otra vez hacia el parque. Yo nunca podría testificar contra él ahora. Y tú eres su mujer. ¿Por qué no me contaste esto antes de hacerme su abogado? No sabía cómo ibas a verlo. He estado sentada en el juicio escuchándole. He tenido que oírlo todo para llegar a pensarlo y a verlo. ¿Hay algo que podamos hacer? Dios, Tony, yo... Tony. Lo lamento tanto. Kate. Levanta. No creí que fuera a volver a verte. Ni yo tampoco. Han tenido que buscarlo en el sótano. He mirado las fotos. No son agradables y yo no la conocía. Nunca me enseñaron el informe, pero la encontré yo y recuerdo cómo estaba. No mires las fotos de la morgue, Tony. Ya no tengo 17 años. Gracias, Estela.
No quiero irme. Quiero pasar la noche contigo. ¿Pero tus padres? Vale, me iré a casa. Esperaré a que se duerman y volveré. Mujer de raza blanca, 54 kilos, 1,65 de estatura. El reconocimiento reveló presencia de fluido seminal en la vagina. Ligeras abrasiones que sugieren falta de experiencias anteriores. El reconocimiento también reveló que la víctima había sido asfixiada, aparentemente desde atrás. También hay rastros de fluido seminal en la espalda y el pelo. ¿Alison? ¡Alison! Tomaron muestras de semen del cuerpo de Alison. En un caso sin resolver deben guardarse. ¿Se sigue ese procedimiento aquí? Sí, se sigue. Pero tal vez sea difícil encontrarlas. ¿Vas a dejar que te ayude? Aún no. Hola, amigo. Creí que ya te habrías marchado. Este es un gran partido. Siéntate. He pensado quedarme un poco más para leer el informe de la autopsia. ¿Sí? El de Alison. ¿Alison? ¿Y lo has leído? Sí, lo tengo aquí. Creo que ahora puedo demostrar que yo no maté a Alison. ¿Cómo vas a hacer eso? Alison fue violada. La estrangularon mientras la penetraban desde atrás. ¿Eso viene ahí? Sí. Y más. Tienen muestras de semen, Sam. Y los asesinatos no prescriben. ¿Crees que Stella me ayudaría con esto? ¿Se te han acabado las trolas? No fui yo. Lo has dicho mal, Sam. Yo sí que no fui. Cuando Stella lea ese informe, apuesto a que te acusará de ambos crímenes en un solo juicio, y entonces será difícil cargárselos a Ramos. Tú eres mi abogado. ¿Qué? Ahora te ciñes a la ley, te diré algo de la ley. Yo encontré a Alison, luego soy un testigo, así que puedo testificar. Y aunque no lo haga, tienen las muestras. Y sabes que Stella es una mujer muy lista, ¿verdad? No puedo permitírtelo. No puedo, Tony. No sé qué parte enferma de tu alma te hizo hacer eso. Pero esto ha de acabar. ¿Y qué hago ahora, Tony? Creo que ya lo sabes. No habrás hablado de esto con nadie, ¿verdad? ¿Ni con Kate? Antes acudiste a mí. Como hace un amigo. Tu mejor amigo. Tiene que ser uno de nosotros. Y no puedo dejarte ganar esta vez, Tony. Ya sabes cómo es eso. Adiós, Tony. ¡Sam! Hoy pierdes tú. ¡No, no! Aunque ya se ha encontrado al culpable, el dolor de casos así nunca se supera del todo.
Y quiero hablar particularmente de un inocente que fue injustamente implicado. El señor Michael Ramos ha sido una víctima del sistema. Y quiero que todo Lake City lo sepa. Responderé a todas sus preguntas. Ojalá hubiera podido hacer eso. No, eso no es trabajo de un abogado defensor. Supongo que pusiste a Sam contra las cuerdas con esas muestras, ¿eh? Y sintió que no tenía otra salida. Realmente no. No le dije que las muestras se habían perdido hace 25 años. Oh. Bueno. Seguro que la justicia te perdona por eso. Supongo que fuimos afortunados de que Donald White muriera antes de que llegara el juicio por la muerte de Allison. Imagínate, aún seguiría en la cárcel. ¿Qué piensas hacer, Saúl? Yo, tal vez llevar otro caso. Tú me has inspirado. ¿Y si tomamos un trago? No tengo ganas de celebrarlo. Daré una vuelta. Hiciste tu trabajo, Tony. ¿Qué es lo que viniste a hacer? Gracias, Saúl. Gracias.